Gracias, Andrés, y eh, un placer enorme estar aquí. Tal vez eh, sumarme a tus comentarios iniciales sobre la cordialidad y la amabilidad con la que nos han recibido. El otro punto preliminar es solo aclarar que entre la muy completa presentación de mis antecedentes que hiciste, no soy director de asuntos y controversias internacionales, sino que o directora, ese es trabajo de Mariana. Creo que estamos bien cada uno en lo suyo. Soy abogado en la práctica privada, como explicó Andrés al principio. A ver, dar consejos prácticos luego de la presentación de Huáscar es difícil porque, sinceramente, me pareció excelente y me pareció que, si bien enfocada en términos de arbitraje comercial, no sorprenderá a nadie que gran parte de los elementos que él mencionó son eminentemente relevantes también para disputas de inversión. Eh, las disputas de inversión, podemos decir, a grosso modo, se plantean a tres grandes niveles una vez iniciadas, que involucran la jurisdicción del tribunal, involucran los méritos, el fondo de la disputa, y también involucran finalmente los daños, la valoración del daño. Y es cierto que eso también puede suceder en arbitrajes comerciales, pero normalmente, o tal vez es más habitual ver situaciones en arbitrajes comerciales donde por ahí no hay una gran discusión sobre la cuestión jurisdiccional, que en términos del arbitraje de inversiones siempre, casi sin excepción, un campo de batalla muy fuerte entre el inversor y el Estado. Y poniéndolo tal vez, aprovechando que estamos en Paraguay, en términos futbolísticos, el inversor tiene que ganar en esas tres áreas, tiene que hacer los tres goles, tiene que prevalecer en jurisdicción, tiene que luego prevalecer en los méritos y finalmente su reclamo de daños tiene que ser también exitoso o exitoso en una gran medida para que ese inversor pueda decir, bueno, este arbitraje lo gané. En cambio, el Estado tiene una situación en la cual le alcanza con hacer un gol, ¿no? Es como el gol de visitante, que vale doble o triple. Le alcanza con hacer un gol, le alcanza con ganar en jurisdicción y el caso se termina. Si no gana en jurisdicción, pero gana en los méritos, también el caso, el Estado resulta vencedor. Y finalmente, si se da la indeseable circunstancia en la cual el Estado sí es condenado por una violación, todavía le queda al Estado la posibilidad de pelear esa valoración y reducirla lo más posible, de modo que al final del día, si la valoración termina siendo baja, también el Estado pueda ver ese resultado como una victoria. Ahora, en ese sentido, el Estado pareciera tener cierta ventaja de que puede ganar en esos tres niveles. La realidad es que este es un partido que ha empezado mucho antes, para el momento en que el Estado se le presenta la disputa, porque el inversor ha tenido bastante tiempo normalmente para ir preparando el caso y muchos de los puntos que Huáscar mencionaba recién relacionados con la preparación de el récord del caso, la identificación de testigos, posibles identificaciones de expertos, el inversor ha tenido habitualmente años, seguramente meses, para ir preparándola sin ninguna presión de tiempo, salvo en los contados casos en los cuales puede haber alguna cláusula de prescripción en el tratado, pero incluso en esos casos se suele haber un buen margen de tiempo para la preparación del caso. Y la realidad es que el Estado normalmente no cuenta con ese mismo beneficio del tiempo. Y, a ver, lo que vamos a considerar entonces son un poco las estrategias de lo que puede hacer el Estado antes de que la disputa se lance formalmente, que el inversor presione play y avance con el caso, y sobre la base de lo que se haga antes, qué se puede hacer después. Ahora, como yo decía, yo soy abogado en la práctica privada y cuando me toca representar a un Estado, normalmente lo que me ha sucedido es que evidentemente la disputa ya está comenzada y yo recibo la notificación de arbitraje presentada por el inversor y no es
inusual que pregunto al Estado, bueno, ¿qué tenemos de este tema? Y recién en ese momento empieza a rodar la rueda de, bueno, tenemos que armar este expediente. Y es de nuevo un poco lo que comentaba Huáscar sobre, ok, no hay récord, ¿dónde está el récord? ¿Qué ha sucedido en este caso? Y me parece realmente fundamental establecer la importancia del involucramiento temprano, no necesariamente de los abogados externos, pero sí de las abogacías del Estado, de los equipos internos. Y con eso me refiero a fortalecer todo ese mecanismo interno que involucra los abogados que van a estar representando al Estado en la disputa internacional, en el sentido de abogados de procuradurías o de equipos de representación del Estado en causas internacionales, pero también todos los abogados sectoriales. Y la importancia de fortalecer esos vínculos, evidentemente eventos como este ayudan muchísimo, pero realmente invertir en esa dinámica interna de los estados. A veces esto puede parecer un poco una utopía de decir, bueno, uno se va a anticipar a todas estas cuestiones, vas a estar trabajando durante muchos años antes de que surja la disputa. La realidad es que esto se paga solo al final. Es una inversión relativamente modesta para los estados y déjenme enfatizar el punto de inversión. Esto es una inversión y es un recupero bastante fácil de establecer luego. Mostraba Huáscar los resultados de demandas millonarias. O sea, ¿cuánto se tiene que poder reducir una demanda en valor para que eso luego justifique lo que se haya invertido inicialmente? Y en ese sentido me pareció muy interesante las referencias a las posibilidades de armar equipos internos sólidos. Cuando yo empecé a trabajar en esta área de arbitraje de inversión, que es realmente lo que he venido haciendo primariamente en los últimos 15 años, era un mundo muy distinto en el cual habían 4 o 5 firmas internacionales que llevaban estos temas con muchísima actividad, además de la Procuración del Tesoro de Argentina, que tenía un equipo ya armado, precisamente porque Argentina había visto una andanada de casos a principios de los años 2000 y eso llevó a formar una cultura también jurídica en Argentina en términos de las universidades y cómo esta área era un área en la cual valía la pena involucrarse. Ese cuadro de hace 15 o 20 años realmente ha cambiado al día de hoy y conferencias como esta muestran el interés que esta área ha generado y yo creo que es justo decir que la capacidad local, regional que nosotros tenemos si no es comparable, definitivamente está a la altura de poder sentarse a tener las mismas discusiones que antes estaban reservadas a estos 4 o 5 grandes firmas internacionales que venían con toda la cultura anglosajona de formar abogados de arbitraje internacional. Hoy eso se puede hacer localmente, requiere de una inversión, pero de nuevo, enfatizar el punto de la inversión. Esto es algo que se recupera y se recupera realmente bastante pronto cuando uno tiene el resultado de un arbitraje en el cual ha logrado defenderse adecuadamente o reducir daños. ¿Y por qué? ¿En qué cuestiones concretas podemos ver ese valor generado por la interacción temprana entre los equipos internos de las abogacías del Estado? Bueno, hablaba recién Huáscar sobre la importancia de tener un récord, tener un acceso a materiales, tener un acceso a personas relevantes que estuvieron en los temas. En los casos de inversión normalmente no suele haber, si se quiere, una previsión en el sentido de que se firme un contrato tan inicial y que ya se empiece a pensar, bueno, esto va a generar la disputa internacional. Pero sí empieza a haber tempranamente señales de que la disputa está fermentando, de que esto puede eventualmente terminar en una disputa internacional. Y eso se ve porque el inversor trata de poner presión haciendo alguna declaración pública indicando que determinada medida que se puede llegar a tomar puede violar un tratado, puede haber correspondencia en el cual esto se ha levantado. Y esas son las luces rojas de las cuales hablaba recién Huáscar, ¿no? De que decir, esto me está diciendo que aquí podría llegar a desarrollarse una disputa internacional de muchísimo, muchísimo valor. Y ahí, en ese momento, es donde hay que involucrarse. ¿Por qué?
Yo cuando entro como abogado externo a trabajar en un caso, ya los hechos están cristalizados, no los puedo influenciar, no los puedo cambiar. Trabajo con lo que me dan y muchas veces pasa, como comentaba Alfredo hace un ratito, que uno empieza a revisar los antecedentes y se encuentra con medidas tomadas, medidas razonables en el sentido de la lógica de la medida, pero adoptadas de formas, creo que la frase que él usó era resoluciones escritas con los pies. Y lamentablemente, en lo que es el escrutinio internacional, cuando uno empieza a mirar que no sea por ahí, más allá de la legitimidad final de la medida, si no existe un debido proceso adecuado, si no existe una buena fundamentación, si no se dio intervención al inversor en un proceso, todo eso son, de nuevo, señales negativas frente a un proceso internacional. Ahora, si existe esa colaboración temprana entre la abogacía del Estado, la abogacía sectorial, si existe esta capacitación, otro tema muy importante, una vez que se identifica ese potencial reclamante, uno puede identificar cuál va a ser el tratado aplicable, puede ver qué dice ese tratado, se trata de un tratado de primera, segunda, tercera generación. Evidentemente, previsiones distintas en esos tratados le van a dar más o menos flexibilidad al Estado en lo que puede hacer. Un tratado de primera generación tiene lenguaje por ahí más amplio, más, no sé si la palabra sería permisivo, que un tratado de tercera generación donde va a haber muchas áreas donde ya el Estado haya reservado más claramente el derecho a regular. Entonces, tener ese conocimiento, explicarlo internamente y que tanto el abogado sectorial como el abogado de la Procuraduría o de la División Internacional estén trabajando coordinadamente para asegurar que las medidas que se vayan tomando conforme evolucione la disputa sean medidas que después el Estado pueda defender en un foro internacional es absolutamente clave. La cuestión de los testigos, algo mencionó Huáscar hace un momento, también fundamental. A veces nos ha pasado, de nuevo, cuando llegamos al caso en un momento en que ya se han cristalizado los hechos y aparece esta demanda internacional y la demanda se publicita, entonces hay como cierta aprehensión, cierta preocupación de los funcionarios y de repente uno quiere ir a hablar a un funcionario y decirle, bueno, mira, necesito que seas testigo, tú tenías involucramiento directo en este tema, tienes cierta posición de relevancia, pero lo importante es que conoces el tema y se puede generar en ese momento cierta actitud defensiva, decir, yo en esto me gustaría no meterme. Si uno a esa persona la ha podido ir teniendo como parte del equipo, la ha hecho parte de la gestión desde el principio, es muchísimo más fácil luego que esa persona entienda la importancia de involucrarse para ayudar en la gestión de la disputa. Ayer se mencionó algo respecto de las declaraciones públicas que puede hacer el Estado, también un tema muy importante y muy importante de gestionarlo internamente, poner protocolos en lugar de comunicación, que haya una sola voz para hablar sobre las cuestiones, y esto obviamente a veces los funcionarios técnicos lo quieren implementar y la política prima y por ahí es más difícil de controlar a un funcionario que quiera explicar y referirse a la disputa, pero de nuevo hemos visto muchísimas veces cómo eso termina y hay que pensarlo así, realmente todo lo que pase en relación a la disputa va a terminar enfrente del tribunal arbitral. Todo, lo bueno, lo malo, y el Estado es muy grande, tiene muchas cabezas, entonces tener una gestión coordinada y realmente tener un buen protocolo de comunicación es fundamental. La memoria institucional me pareció muy interesante el punto que decía Huáscar hoy y en ese sentido, en relación con los casos bajo tratado se da una particularidad en la cual hay cuestiones que inevitablemente se van a repetir de un caso al otro, que no van a necesariamente depender de hechos puntuales de cada caso, generalmente tienen que ver con la jurisdicción, ¿no? La posición que el Estado ha tomado respecto de cuestiones jurisdiccionales, qué califica como inversión, qué califica como inversor protegido, posiciones que el Estado puede haber tomado en relación con cuestiones como la interpretación de una cláusula de nación más favorecida. Es fundamental y
y esto lo hemos visto muchas veces, el inversor va a estar revisando cómo interpretó ese Estado una cláusula parecida en un caso anterior y no se le va a poder decir al tribunal, ah, no, bueno, pero ese fue otro equipo de abogados o ese fue otro gobierno. Es el Estado es uno solo y su posición, tal como la va estableciendo en los diferentes casos, luego después te puede ser citada en el próximo caso. Y esa memoria institucional es importante, es la posición oficial del Estado respecto de ciertas cuestiones. Es importante eh, mantener la consistencia. Otras cuestiones, ya una vez que la disputa surge, una vez que la disputa empieza, bueno, las relacionadas con los árbitros, no voy a repetir porque se dijo, creo, en este panel, pero también en el anterior, eh, la importancia en la selección de los árbitros y en arbitraje de inversión, mal que nos pese, es un área muy sensible a esta cuestión, en la cual, de nuevo, dada el potencial para repetir cuestiones de un caso al próximo, es inevitable que uno va a ir y mirar cuál es el perfil del árbitro, cómo ha decidido, cómo ese árbitro ha interactuado con otros árbitros. Eso hoy lo hacen todos y es muy importante también, sobre todo porque en algunos casos, dada la dificultad que hay para por ahí contratar abogados, la lentitud de ese proceso, a pesar de la necesidad de ser mucho más ágiles, es cierto que los estados se mueven más lentos, es habitual que esas primeras etapas del proceso, y Huáscar lo contaba en su ejemplo, sean adoptadas por las abogacías internas, sean abogadas por los equipos de abogados del Estado y sean ellos quienes vayan a designar esos primeros árbitros. Y en esos casos es muy importante también estar muy claro, idealmente realmente tener el asesoramiento externo, pero ser muy conscientes. El arbitraje es es un área en la cual la parte tiene realmente el derecho de influenciar dos de los tres miembros del tribunal. Uno lo elige directamente y respecto del presidente, sobre todo en arbitraje de inversión, hay bastante, generalmente se utilizan técnicas de selección de ese presidente en el cual el Estado tiene cierto involucramiento y cierta posibilidad de explicar cuáles son eh, los perfiles que desea y en algún punto desechar candidatos o aceptar candidatos. Entonces, absolutamente clave ese paso inicial. Cuestiones como producción de documentos son muy importantes en temas de arbitraje de inversión. De nuevo, tener una idea general de la disputa, tener una buena memoria del récord del caso, entender qué es lo que puede ser relevante desde una etapa bien inicial del caso, ya poder sumar todo ese expertise de la abogacía interna al equipo de abogados externos para que cuando llegue esa primera audiencia procesal y haya que discutir cuestiones de producción de documentos, el Estado tenga una posición clara, bueno, ¿es esto algo que quiero? ¿Es algo que no quiero? ¿Es algo que quiero que sea amplio? ¿Prefiero que sea más restringido? Son cuestiones estratégicas para las cuales uno debería estar adoptando una posición sobre la base de los hechos de esa disputa. Otras cuestiones como el procedimiento sumario del artículo 41.5 del arbitraje SIADI, también la posibilidad de desechar una disputa cuando claramente, manifiestamente carezca de mérito legal. Ahora, esto hay que hacerlo en los 45 días desde la constitución del tribunal y es absolutamente imposible, yo diría, para un despacho internacional que venga a sumarse al caso, poder procesar toda la información necesaria para poder tomar esa determinación o tomar esa determinación bien en un periodo tan corto. Es muy importante haber tenido todo ese conocimiento previo del equipo interno del Estado. Lo mismo pasa con la cuestión de la bifurcación, para poder entender cuáles serían las posibles objeciones jurisdiccionales que se podrían plantear y si son realmente serias para poder soportar, poder apoyar un pedido de bifurcación. Para cerrar, realmente mencionar de nuevo esta importancia de que el Estado invierta en el fortalecimiento de la estructura jurídica interna. Y realmente, de nuevo, es un tema es un tema sensible en esta época, especialmente para los argentinos, nuestra nueva administración, esta idea de gastar en agrandar la estructura del Estado y qué valor tiene. Creo que
El caso argentino en esto es absolutamente ejemplificador del valor que eso ha generado a lo largo de los años, poder armar una estructura y ver esto no como un gasto, pero realmente como una inversión. Y de nuevo, créanme, es una inversión que se recupera muy rápido, es un gasto modesto. Como decía Huáscar, son áreas y con una actividad de sumo interés para cualquier abogado joven que esté saliendo a trabajar. Es el sueño de un abogado joven poder estar involucrado en estas disputas internacionales, al que le guste el arbitraje. Bueno, lo vemos nosotros en nuestra práctica de todos los días, el entusiasmo que hay por aprender y la dedicación y la voluntad que hay de trabajo. Así que realmente enfatizar la importancia de invertir en fortalecer estos equipos internos. Gracias.